Bien, el objetivo de este video es explicar cómo deben ustedes interpretar los resultados del simulacro que hemos hecho tipo Universidad Nacional, ¿sí? Los resultados de este simulacro tipo Universidad Nacional. Bueno, entonces estamos aquí compartiendo la pantalla. Aquí está bien. Bueno, entonces el resultado tipo Universidad Nacional. Tenemos lo siguiente, cuando ustedes consultan el resultado de ese simulacro tipo Universidad Nacional, aparece un documento como el siguiente, como este. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos que en esa prueba, que era de 120 preguntas, aparecían 15 preguntas de análisis de la imagen, 15 preguntas de análisis textual, 30 preguntas de ciencias naturales, es decir, química, física y biología, 30 preguntas de matemáticas y 30 preguntas de sociales. ¿Listo? Y aquí, al frente de esto, en la primera columna, después de los nombres de cada una de las subpruebas, pues lo que aparece es el número de preguntas que tuvo bien. En este caso, de las 15 preguntas de análisis de la imagen, obtuvo 10 preguntas bien. De las 15 preguntas de análisis textual, 14 preguntas, es decir, falló en una sola. De las 30 preguntas de ciencias naturales, obtuvo 23. ¿Sí? Recuerden, esas son 30 preguntas de física, química y biología. De las 30 preguntas de matemáticas, 22. Y de las 30 preguntas de sociales, tuvo bien 25 preguntas. ¿Listo? En total tuvo bien 94 preguntas. Ese es un puntaje bárbaro, ese es un puntaje muy alto. Es uno de los mejores puntajes que hemos visto. Y bueno, luego tienen algo que dice grupos de carreras, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Por el momento no voy a hablar de eso. Vamos a pasar aquí donde dice componente. Y dice análisis de gráfica, comprensión de texto, contextualización de conceptos. Esto es lo siguiente, cada una de esas 120 preguntas que contestaron tenía un aspecto de evaluar predominante, ¿sí? Que podía ser o bien análisis de gráficas, o bien comprensión de texto, o bien contextualización de conceptos, ¿sí? En análisis de gráficas, pues, ¿qué aparecen? Aparecen tablas, aparecen diagramas, aparecen infografías, ¿sí? En donde, pues, lo que predomina en la pregunta, pues es eso, el análisis de las gráficas. Obviamente en las preguntas de análisis de la imagen, esas 15 preguntas que aparecieron ahí al final, pues lo predominante es el análisis de la gráfica. En este caso particular, pues fundamentalmente, desde los fundamentos de la geometría, desde los fundamentos de la dibujo técnico, desde los fundamentos del razonamiento espacial y muchas veces también se requiere algo de fundamento en dibujo artístico, ¿sí? Pero en este caso, en el simulacro, en el que es Universidad Nacional 2, creo que poco o nada hay de dibujo artístico. En los que han presentado Universidad Nacional 1, Universidad Nacional 3, sí han visto ahí algunas preguntas con fundamento en dibujo artístico. Bueno, obviamente las preguntas de análisis textual, pues lo que predomina es el texto. Las primeras 60 preguntas en los simulacros que hacemos de la Universidad Nacional, pues son preguntas a partir de 2, 3, a veces 4 textos que, digamos, el ICFES llama continuos, es decir, textos escritos en párrafos, textos que se leen de manera lineal. Y ahí hay preguntas de todo, de química, de física, de biología, de historia, de geografía, de economía, pero hay otras preguntas que apuntan específicamente a la comprensión del texto, es decir, puede estar relacionado con algo de matemáticas o algo de biología, pero más que el dominio del concepto, de la teoría, de la física o de la química o de la biología, lo que predomina aquí es la capacidad de comprender y desglosar el texto, de extraer información de una manera correcta del texto. ¿Bien? Entonces,
obviamente, las 15 preguntas de análisis textual, lo que predomina es la comprensión del texto, ¿sí? Bien, no así sucede con las preguntas de ciencias, de matemáticas y de sociales. Es decir, hay algunas preguntas de ciencias en donde o de matemáticas o de sociales, en donde lo que predominaba era que la persona pudiese analizar la información que le estaban dando a través de la gráfica, a través de la infografía, ¿sí? Entonces puede ser una pequeña gráfica que explica algo acerca de los eclipses, puede ser una pequeña gráfica que explica algo acerca de la reproducción celular, ¿sí? Puede ser un mapa demográfico, un mapa político, ¿sí? Un mapa físico de isometrías o cosas por el estilo, y lo que predomina es el análisis que se haga de la información gráfica. Hay otras preguntas en donde lo que predomina es la comprensión del texto, ¿sí? Es decir, la pregunta puede ser acerca de... en el caso de sociales podría ser una pregunta acerca de escuelas de la economía. Pero entonces no prima tanto el conocimiento que tenga el estudiante acerca de las escuelas de economía, sino la capacidad de analizar la información que se le dio, de extraer la información que se le dio. Es decir, se juega más con la información que se le está dando que con, digamos, los conocimientos previos que tenga el estudiante. Y con esa información que se le está dando a través de lo que el ICFES llama un texto continuo. Bien, y también tenemos, digamos, lo que es contextualización de conceptos. En este caso, digamos, lo predominante es los conocimientos previos que tiene el estudiante, ¿sí? Es decir, aquí se puede estar indagando por el liberalismo económico, o se puede estar indagando por algún otro concepto, y que el estudiante sea capaz de contextualizar esos conocimientos previos que tiene, esos conceptos previos que tiene, ¿sí? Entonces, en el caso de matemáticas, en una pregunta específica, al estudiante no se le da mayor información acerca de lo que es una razón o una proporción, sino que se espera que el estudiante comprenda claramente eso y lo sepa aplicar en un caso muy específico. Bien, y lo mismo sucede con ciencias, ¿sí? Y lo mismo sucede con química, lo mismo sucede con física. En este caso particular, por ejemplo, vemos que en el caso de ciencias a esta persona le fue muy bien en lo que es comprensión de texto, no le fue tan bien en lo que es de análisis de gráficas, y fue muy bueno contextualizando conceptos. Entonces, esta persona pues tal vez tenga que esforzarse un poquito más en lo que son textos discontinuos, ¿sí? Los textos discontinuos se supone son más libres de leer, pero no, dependiendo del tipo discontinuo que yo tenga, tengo que establecer un orden para leerlo, ¿sí? Si lo voy a leer por columnas o si lo voy a leer por filas, si le voy a dar prioridad a la información que está en la superficie, cómo puedo identificar la información implícita en un texto discontinuo. Bueno, todo ese tipo de cosas que se tienen que hacer en un curso de entrenamiento para presentar exámenes como el del ICFES o como el examen de la Universidad Nacional u otros similares. Bien, en el caso de matemáticas, vuelve y juega, le va muy bien en comprensión de texto, le va muy bien en contextualización de conceptos, pero a la hora de analizar gráficas, y aquí lo que puede suceder es que la gráfica se sale un poco del contexto matemático y es ahí cuando hay algo de problema. Sociales, pues está más parejito. Según esto, esta es una persona que tiene un buen bagaje cultural, es decir, que no tiene complicaciones a la hora de identificar periodos históricos, hechos históricos, ¿sí? Al diferenciar conceptos, como digamos una persona que seguramente no se enreda al diferenciar capitalismo de comunismo, de economía planificada, centralizada, descentralización, descentralización. Bueno, ya algunos términos más específicos. Pero es una persona que va a necesitar
un poquito más aquí del análisis de gráficas. Fíjense que en matemáticas y en sociales, en matemáticas y sociales, es muy bueno en contextualización de conceptos. Es decir, es una persona que seguramente estudia mucho, tiene buena capacidad de memoria, pero tiene que darle mayor aplicación a esos conceptos, atender más a la información que le están dando. Suele suceder que hay personas que se concentran mucho en la información, en los conocimientos que tienen, y en este tipo de exámenes no le dan la importancia que se requiere al input o a la información que le están dando. Y eso a veces lo hace cometer a uno errores en preguntas que son importantes, ¿sí? O que pueden dar mucha puntuación. Aquí tenemos un caso contrario. Aquí tenemos el caso contrario. Vean, esa persona 100% en análisis de gráficas, de matemáticas, es decir, es una persona que juega muy bien con la información que le están dando, con las variables que le están dando, con lo que le están preguntando, pero le hace falta un poco de juicio, un poco más de disciplina para obtener mayores herramientas, ¿sí? Es decir, en el caso en que la pregunta dependa o requiera un conocimiento específico y son preguntas que dan un puntaje bastante alto, pues puede tener problemas porque le hace falta afianzar, ¿sí? Pero tiene mucho ganado porque aquí quiere decir que es una persona que si se esfuerza un poquito más, va a obtener un gran beneficio, ¿sí? O sea, claramente tiene el potencial para asimilar conocimiento, ¿sí? Le faltaría, pienso yo, pues es una conjetura porque hay que conocer claramente al individuo, un poco más de disciplina, ¿sí? De trabajo, de consagrarse, ¿sí? Aquí es una persona bastante consagrada, pero entonces tiene que aprender a leer mejor la información que le están dando, contestar más con la información que le están dando. Y aquí, pues muchas veces sucede que el ICFES juega con eso, ¿sí? Juega, por ejemplo, con, 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 con que el estudiante se concentra en hacer una operación compleja, pero no atiende que aquí hay alguna información que le están dando que puede simplificar los procesos e incrementar su posibilidad de acierto. ¿Listo? Bueno, entonces en términos generales, análisis de gráficas, comprensión del texto, es un muy buen indicador de lo que puede suceder en el ICFES, ¿sí? En las preguntas que son de dificultad baja, en las preguntas que son de dificultad media. Obviamente esto también ayuda a las preguntas que son de dificultad alta, pero el mayor indicador, es decir, el ICFES cuando quiere colocar una pregunta difícil, pues tiene dos opciones. Una, demandar que el estudiante tenga un conocimiento más claro, más complejo, más profundo, o dos, que la pregunta se tenga que analizar una mayor cantidad de información, ¿sí? Que puede ser en forma de texto, puede ser en forma de gráfica, ¿no? Entonces, esto pues es importante tenerlo claro. Bueno, ahora la pregunta del millón que se deben estar haciendo es, bueno, ¿qué significa eso de G1, G2, G3, G4, G5, G6? Bien. Entonces, pues, si ustedes empiezan aquí a descender, van a ver aquí dice G1 y hay un grupo de carreras. Miremoslo mejor en este. G1 y hay un grupo de carreras. Entonces, en el G1 hay un nombre de carreras. En el G1 vemos que están todas las ingenierías. Ingeniería agrícola, agronómica, de sistemas, eléctrica, industrial, mecatrónica. Hay unas ingenierías que son más fáciles de pasar, hay unas ingenierías que son más difíciles de pasar. Por ejemplo, ingeniería electrónica es más difícil, industrial es más difícil, mecatrónica es más difícil, química es más difícil. Hay una que no me aparece aquí, bueno, aquí el puntaje fue muy bueno, pero ingeniería civil también es una carrera difícil de pasar, e ingeniería de sistemas también es una carrera difícil de pasar. Suele ser más fácil agrícola, agronómica, matemáticas suele ser un poco más fácil de ingresar, química un poco más fácil de ingresar, geología es también una carrera difícil de ingresar, se ha vuelto difícil de ingresar, porque un geólogo puede obtener, digamos, en la industria petrolera, dependiendo de su especialización,
puede tener, ¿qué? Puede tener mejores ingresos que un ingeniero de petróleos o un ingeniero químico. Pero palabras más, palabras menos, aquí tenemos carreras de ingeniería, carreras como estadística, que están muy relacionadas con la matemática, como física, como geología, carreras como matemáticas, química. Ojo, la Universidad Nacional ofrece estas carreras desde un punto de vista, digamos, más científico, ¿sí? Es decir, si usted está pensando en ser profesor de matemáticas, tiene que pensarlo bien al ir a estudiar en la Nacional, ¿sí? O profesor de química. Porque aquí se va a demandar que usted tenga un conocimiento más profundo, más completo, más complejo de la química o de la matemática o de la estadística, ¿sí? Si usted está pensando en ser profesor, pues sí, obviamente es ideal que tenga un buen conocimiento de la ciencia que quiere enseñar, pero en la Universidad Nacional a usted no le van a dar nada de pedagogía, ¿sí? Tiene usted que complementar eso por otro lado, ¿sí? Digamos, tendría que buscar un sistema de créditos académicos que le permita complementar eso si ese es su objetivo. Entonces, grupo 1 tenemos ingenierías, tenemos estadística, tenemos matemáticas, tenemos química, tenemos zootecnia. Grupo 2, entonces básicamente esto tiene que ver con empresas, administración de empresas, contaduría pública, economía. Básicamente tiene que ver con empresas. Grupo 3, biología, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, medicina. Digamos, va a ser el referente de nosotros acá. Es una carrera que tiene mucha demanda, medicina veterinaria. Obviamente es más fácil pasar a medicina veterinaria que a medicina general. Nutrición y dietética, odontología. Grupo 4 son carreras que demandan examen específico. Quiere decir que si usted pasa el examen general o es admitido, digamos, de manera general en el caso de una coyuntura en donde no se permita hacer el examen de admisión a la Universidad Nacional, si tuviese el puntaje del ICFES, usted va a tener que presentar un examen específico, ¿sí? Entonces, sea que pasa el examen general, o sea que desde su puntaje en el ICFES, usted tiene una admisión a la Universidad Nacional. En el caso de artes plásticas, cine y televisión, diseño gráfico o música, tiene que presentar un examen específico. Entonces, en el caso de música, usted ha citado un día específico, una hora específico, le dan unos criterios de evaluación, ¿sí? Y es posible que le digan, bueno, usted tiene que interpretar en do, bueno, no sé qué digan una burrada acá, entonces no voy a decir, bueno, en determinada nota tiene que interpretar el preludio de la suite para los conciertos de cello de Bach, tienen que hacer eso, ¿sí? Y en el caso de artes plásticas, pues es probable que lo pongan a hacer algún tipo de escultura, algún tipo de pintura, alguna cosa por el estilo. Grupo 5. Aquí de pronto la carrera más fácil de referenciar es arquitectura. Está también diseño industrial, filosofía, geografía, historia. Ojo, con filosofía, geografía e historia. Si usted está pensando en ser profesor, tendría que pensar primero en una universidad pedagógica, ¿sí? Sí, pero bueno, si usted, digamos, está pensando tanto en la pedagogía como digamos, en un amor específico hacia la historia o hacia la filosofía o hacia la geografía, pues entonces puede ser bueno la Universidad Nacional, pero tiene que buscar el complemento pedagógico. Psicología, sociología. Grupo 6. Está antropología, ciencia política y derecho, que digamos son referentes muy claros. Derecho es una carrera que tiene bastante demanda. Todo el mundo tiene, digamos, una idea general de lo que hace un abogado. Español y filología clásica, filologías modernas, está alemán, francés, inglés. Entonces aquí básicamente vemos carreras que tienen que ver con idiomas o que tienen que ver con el derecho. Están, digamos, estos formas de interpretar. Si aparece un chulito, pues quiere decir que la probabilidad de admisión es alta, ¿sí? No, eso no quiere decir que ya ingresó, ¿sí? Para carreras como medicina, muchas ingenierías, como geología, que tienen una demanda tan alta y que en este momento, sobre todo en las universidades públicas, la demanda es mayor,
Pues sucede algo parecido a lo que hablaba la escuela clásica de la economía, lo que hablaban pues Adam Smith o fisiócratas franceses posteriores, con la ley de la demanda y la ley de la oferta, ¿sí? Pero aquí básicamente lo que tendríamos es lo siguiente. La oferta no cambia, es decir, el incremento de los cupos en las universidades públicas de calidad no es mucho, es decir, básicamente es al mismo cupo, salvo que, digamos, se hagan nuevas universidades o que se amplíe la cobertura que tienen estas universidades. Es decir, la oferta de cupos sigue siendo la misma, ¿sí? La demanda está incrementando. ¿Por qué? Por varios factores. Uno, pues cada vez hay menos gente con el poder adquisitivo para pagar una universidad pública, una universidad privada. Dos, hay universidades privadas que pues, ofrecen las carreras, pero no son de calidad, ¿sí? Eh, y bueno, y tres, hay un factor también por el que está incrementando la demanda, es decir, las personas que quieren ingresar a universidades públicas, y es que hay semestres represados, es decir, por los paros, por el COVID, por todos estos factores, hay personas que desde el 2019, primer semestre del 2019, incluso anteriores, están apuntando a ingresar a una universidad pública. Es decir, hay personas que se graduaron en el 2018 o en el 2019 o que se graduaron el año pasado, ¿sí? Que están apuntando a ingresar el segundo semestre del 2021 y que se van a acumular con las personas que van a querer ingresar el primer semestre del 2022, ¿sí? Entonces tenemos que se incrementa la demanda, es decir, hay mayor número de personas que quieren ingresar a la universidad pública, pero los cupos siguen los mismos. Entonces, si la oferta permanece estable y la demanda se incrementa, en la generalidad de los casos, obviamente hay excepciones, cuando se va a estudiar en detalle la economía, y bueno, una cosa es la escuela clásica, la escuela neoclásica, pero hay cosas que escapan a la explicación de esas escuelas, los precios van a aumentar, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la oferta de bicicletas es la misma, ¿sí? O sea, se mantiene el mismo número de tiendas que venden bicicletas, pero cada vez más y más gente quiere comprar bicicletas. En ese orden de ideas, pues los precios de las bicicletas van a subir. Si la gente hace cola para comprar bicicletas, pues los precios de las bicicletas van a subir, ¿sí? Aquí, ¿qué sucede? Pues no es que vaya a subir el precio de los semestres en las universidades públicas, porque por regla general, por normas estatales, pues eso no puede ser, ¿sí? Pero lo que sí sube son los puntajes. Es decir, si hace unos años usted con un percentil 99 ingresaba a medicina a la Universidad Industrial de Santander o a la Pedagógica de Tunja o a la Universidad del Valle, hoy no es así. Hoy eso no es posible. Usted tiene que estar en un percentil 100 y un percentil 100 alto. Es decir, con un puntaje, usted con 379 está en el percentil 100, pero no ingresa a medicina ni a una ingeniería civil, ¿sí? Y si la Universidad Nacional utiliza una vez más el ICFES como criterio de admisión, pues con ese percentil 100, con ese puntaje, no ingresa. Va a necesitar un 394 o un 399, ojalá por encima de 400 para poder ingresar. ¿Por qué? Porque la demanda ha aumentado, la oferta permanece estable, los umbrales, los puntajes de admisión, pues van a ser más altos, van a ser más altos. Entonces, puede que aquí a usted le aparezca ahí ¿y qué? Y eso no quiere decir que todo está hecho, quiere decir que todavía tiene que hacer un trabajo fuerte y disciplinado para asegurar su ingreso. Ahora, alguien puede decir, no, pero entonces, pues yo como voy para la universidad privada, pues esto ya está cantado. Sucede lo mismo, pero ¿qué sucede? En el sector privado, si aumenta la demanda, pues aumenta el precio, ¿sí? O sea, las universidades van a subir el precio
del costo de las matrículas de las carreras que tienen mayor demanda, ¿sí? Entonces, pues eso que hace que parte de la población renuncie a estudiar en una universidad privada y opte por estudiar en una universidad pública. Pero también pasa lo de los umbrales, ¿sí? Cuando la Universidad de los Andes empezó con la carrera de medicina, hace ya cerca de más o menos unos 15 años, en aquel entonces, digamos, una persona con puesto eh, con lo que hoy representaría un percentil 70, ¿sí? Entre 70 y 80, esa persona podía ingresar a medicina en la Universidad de los Andes. ¿Sí? Pero hoy, una persona que quiere ingresar a la Universidad de los Andes, mínimo debe estar en un percentil 90. Que quiere ingresar a medicina a la Universidad de los Andes, mínimo debe estar en un percentil 90. Bueno, bien. Entonces, ya que tenemos claro lo de los grupos, vamos a revisar aquí esto. ¿Sí? Esto, en el curso nosotros no incluimos un programa de orientación profesional porque eso requiere bastantes horas. Es un trabajo que tiene una responsabilidad enorme, porque básicamente es mirar lo que usted va a hacer durante los próximos 4 o 5 años y básicamente lo que va a definir su estatus socioeconómico, sus posibilidades de sobrevivir, de tener una vida digna o de mejorar sus condiciones de vida o incluso de mejorar las condiciones de vida de otras personas. ¿Sí? En la medida en que usted sea un exitoso profesional que aporte a la sociedad. ¿Listo? Entonces, aquí, eso no es un trabajo de orientación profesional, pero en un trabajo de orientación profesional, usted tiene que identificar sus fortalezas. O sea, de un lado está lo que usted quiere estudiar, ¿sí? Lo que usted piensa que quiere estudiar. ¿Sí? Y de otro lado está, pues, ¿para qué puede servir usted? ¿Para qué puede servir usted? De acuerdo al trabajo que ha hecho hasta el momento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que mirar a continuación. Entonces, G1, G2, G3, G4, G5 y G6 son las carreras, son los grupos de carreras. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos lo siguiente, en el G1 están todas las ingenierías. ¿Qué sucede con las preguntas de análisis de la imagen? Tuvo bien 10 preguntas y esas preguntas le valieron 10 puntos en el grupo 1, 10 puntos en el grupo 2, 10 puntos en el grupo 3, pero le valieron 35 puntos en el grupo 4, 25 en el grupo 5, 25 en el grupo 6. ¿Qué sucede con análisis de la imagen? Les dije yo, el marco conceptual de esta prueba incluye bases en geometría, en razonamiento espacial, en dibujo técnico y también un poco en dibujo artístico. Entonces, para una persona que va a estudiar algo relacionado con el arte, esas preguntas son muy importantes. Se le multiplican por 3.5, 35 dividido en 10 me daría 3.5. Alguien que va a estudiar como arquitectura, que está en el grupo 5, se le multiplica por 2.5. Y bueno, y para las personas que van a estudiar idiomas, pues es importante eso, se les multiplica por 2.5. Ojo, en el grupo 1, que es el de ingeniería, en el grupo 2, que es el de economía, en el grupo 3, que es el de medicina, no se está multiplicando aquí por 0, se está multiplicando por 1. Quiere decir, también lo necesitan, ¿sí? De hecho, lo necesitan tal vez más de lo que se está ponderando acá. Un buen médico tiene que saber analizar bien la información gráfica, lo mismo que un buen ingeniero. Bien, análisis textual. En el grupo 1 tiene una ponderación de 1 punto, en el grupo 2 de 1 punto, en el grupo 3 de 1 punto, en el grupo 4 de 3.5. Si dividimos 38.5 en 11 nos daría 3.5. Así sucesivamente. Entonces, eso es lo que quiero que vean ustedes. Un ingeniero, aquí, análisis de la imagen le vale 1 punto, o un químico, o un farmacéutico, o un geólogo, análisis textual le vale 1 punto, ciencias le vale 2.5, matemáticas 3.5 cada pregunta que tenga bien, sociales le vale 1 punto. Y obtiene, digamos, aquí un ponderado total, un ponderado de 158. ¿Sí?
En el grupo 2 obtuvo un ponderado de 164. Observen las diferencias que tenemos entre el grupo 1 y el grupo 2. En el caso de las preguntas de análisis de la imagen y de análisis textual, tienen la misma ponderación. Una ponderación de un punto. ¿Sí? Una ponderación de un punto. ¿Sí? En el caso de ciencias, para un ingeniero, las preguntas tienen una ponderación de 2.5, mientras que para un economista tienen una ponderación de un punto. Es decir, claro, si usted va a ser un ingeniero químico, pues química y física las va a necesitar mucho. ¿Sí? No lo va a necesitar tanto si va a ser un economista, ¿sí? Pero lo va a necesitar. También va a necesitar saber de estas cosas. ¿Sí? Las preguntas de matemáticas para un economista, para un contador, para un administrador de empresas, tienen, digamos, la misma importancia que para un ingeniero, 3.5, pero cambia mucho en el caso de sociales. En el caso de sociales se le da una ponderación de un punto, perdón, y en el caso del ingeniero a sociales se le da una ponderación de un punto, y en el caso del grupo 2, donde está economía, se le da una ponderación de 2.5. Es decir, esas 21 preguntas multiplicadas por 2.5 darían 52.5. ¿Qué sucede? Un economista tiene que manejar muy bien la economía, pero tiene que manejar también muy bien la historia, ¿sí? Tiene que comprender que las interpretaciones y análisis que hizo la escuela clásica de la economía de Adam Smith obedecían a un contexto histórico, a un contexto económico, a un contexto político y demográfico que es muy distinto del nuestro, ¿sí? Muy distinto del nuestro. Entonces, digamos, un economista que a estas alturas piense que se puede aplicar el mismo marco conceptual de los años 1700, 1800, que utilizó Adam Smith al contexto demográfico, político, económico, histórico que tenemos en el año 2020, 2021, pues está cometiendo errores gravísimos. Bueno, bien, grupo 3, que es donde está medicina. Vemos una ponderación de un punto para análisis de la imagen, análisis textual. Bueno, con tanta información gráfica que tiene que manejar un médico, tal vez eso debería tener una ponderación. Pero aquí básicamente es buscar la forma de darles a ustedes una idea sobre las fortalezas que tienen desde el punto de vista actitudinal. Ciencias naturales, pues naturalmente tienen una ponderación alta, matemáticas tienen una ponderación alta, sociales tienen también una ponderación alta para un médico, claro. Un médico, repito, y todos, un médico, un ingeniero, debe ser integrado, ¿sí? Pero vemos que hoy un médico, en la ciencia médica, pues hay que tener en cuenta también factores sociales, ¿sí? Grupos de acuerdo a la edad, análisis demográficos, cosas por el estilo. Bien, de hecho, por ejemplo, médicos muy importantes en la historia como Aristóteles o como Avicena, pues además de médicos fueron filósofos, fueron historiadores, bueno, tuvieron otro tipo de profesión. Grupo 4, que es donde está lo de artes, que tiene examen específico, miren, análisis de la imagen pues va a tener una ponderación muchísimo más alta. Sociales va a tener una ponderación alta también. Grupo 5, que es donde está arquitectura, análisis de la imagen, una ponderación alta de 2.5, análisis textual, una ponderación de 2.5, ciencias, menor ponderación, una ponderación de un punto. El arquitecto pues necesita química, necesita conocer las propiedades físicas de los materiales con los que se van a diseñar sus obras, pero no lo necesita tanto, digamos, como un médico, no lo necesita tanto como un ingeniero químico o como un geólogo. Matemáticas, una ponderación de 2 puntos, sociales, una ponderación de 2.5. ¿Sí? Recuerden, aquí tenemos carreras como filosofía, como geología, como historia, como geografía. Alguien podría decir, bueno, pues ¿qué matemáticas necesita un filósofo? ¿O qué matemáticas necesita un historiador? Necesita matemáticas y necesita mucho. ¿Sí? El célebre filósofo Aristócles, conocido con el nombre de Platón, el verdadero nombre era Aristócles, pero digamos sus compañeros de élite, porque él pertenecía a la élite de aquel entonces,
Le colocaron como apodo Platón porque era una persona que hacía bastante ejercicio, eso era muy común dentro de los griegos, era una persona muy ancha de espaldas. Entonces, Platón significa ancho de espaldas, pero Platón o Aristóteles, como era su verdadero nombre, dijo, absténgase de entrar a la academia, como a su especie de universidad o escuela que fundó, absténgase de entrar aquel que no domine la geometría, que no domine la matemática. ¿Sí? La matemática es muy importante para todo. Bien, y por último tenemos el grupo 6, que es donde está derecho. ¿Sí? En el caso de derecho, o filología o lingüística, pues análisis de la imagen, análisis textual obviamente va a tener una ponderación más alta, ciencia es una ponderación de un punto, matemática es una ponderación de un punto, social es una ponderación de 3.5. Bueno, entonces ahora, ¿qué sucede si, digamos, usted puede decir, bueno, pues en todo me salió chulito, ¿qué estudio? ¿Qué voy a estudiar? ¿Sí? O en todo me salió X o la rayita roja, entonces no soy bueno para nada, no, sí, es bueno para algo, es bueno para algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer en cualquiera de los dos casos? Pues mirar en dónde tiene el puntaje ponderado más alto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Miremos este caso. Este caso tiene el puntaje ponderado igual en el grupo 2, en el grupo 4, en el grupo 5 y en el grupo 6. Entonces, este estudiante podría pensar, según esto, se le dice, mire, las carreras en donde usted tiene mayores aptitudes, o sea, para lo que es más apto, de acuerdo a lo que ha hecho, de acuerdo a sus resultados, ¿sí? Las carreras en donde es más apto es la del grupo 2, economía, empresas. ¿Sí? En el grupo 4, que es artes, en el grupo 5, que es arquitectura, filosofía, historia, geografía, en el grupo 6, que es derecho. ¿Sí? Y esa persona me dice, no, pero yo no quiero estudiar nada de eso, yo quiero, justamente lo que yo quiero estudiar es medicina o una ingeniería. Bien, de acuerdo a ese escenario que tiene, está bien. ¿Sí? Pero pasa, sucede y resulta que tiene que fortalecer su desempeño en ciencias y tiene que fortalecer su desempeño en matemáticas. ¿Sí? De hecho, es una persona que demuestra, con este puntaje, demuestra que tiene una enorme disciplina, un potencial enorme para mejorar su desempeño y que va a ser un profesional muy integral, porque ya tiene bases sólidas en algo que desechan algunas personas cuando quieren ser ingenieros o cuando quieren ser médicos, y lo único que tiene que hacer es concentrarse un poquito más en donde requiere, en donde se requieren mayores fortalezas para este campo de acción. ¿Sí? Pero este es un ingeniero o un médico que seguramente va a aportar muchísimo más a la sociedad, ¿sí? Que uno que se concentra solamente en ciencias y en matemáticas. Bueno, y así tenemos diferentes casos, pues este caso digamos que ya como que no tendría problema sí, pues aquí digamos tienen más alto en ciencias naturales y en el resto está pues como muy parejito, como muy parejito. Bueno, ahora, ¿qué sucede si usted aquí, la pregunta del millón es, bueno, ¿será que sí puedo aspirar a la Universidad Nacional? Si esto está por encima de 80, va muy bien encaminado. Si está entre 62 puntos, si obtuvo entre 62 preguntas y 80 preguntas, pues está bien encaminado. En términos generales, vemos que las personas que mínimo obtienen 62 preguntas bien, sí hacen esfuerzos, pero ya esfuerzos apoteósicos. Si usted está en 62, ya tiene que consagrarse de aquí a la presentación del examen para lograr ingresar a una carrera y, bueno, si es una carrera que tiene una demanda muy alta, pues esas probabilidades se reducen un poco. En el inmediato plazo, ¿sí? En el mediano plazo, usted puede haber obtenido 62 preguntas acá y puede que no pase a una ingeniería de alta demanda, a una medicina o una geología en el inmediato plazo, pero si es constante durante 1 o 2 años, es probable que logre ingresar a la Universidad Nacional en el mediano plazo. Bien. Si esto está por debajo de 62, pues no quiere decir que nunca pueda ingresar a la Universidad Nacional o a una universidad pública que tenga mucha demanda,
pero sí quiere decir que de pronto su perfil no está muy orientado al ámbito académico. Y no, eso no quiere decir que no sea una persona apta para la educación superior. ¿Qué quiere decir? Es que hay un problema con el esquema de educación superior en Colombia. En el caso de países como Alemania, que tienen un sistema de educación dual, o otros países industrializados que no tienen esas taras que nosotros tenemos, que uno tiene que ser el ingeniero o tiene que ser el abogado, ¿sí? En los países industrializados, digamos, lo que nosotros concebimos como un maestro de construcción, eso es un oficio, una profesión, ¿sí? Tan respetable como que usted sea médico o como que usted sea ingeniero o como que usted sea profesor, ¿sí? Y en algunos casos, incluso con ingreso per cápita más alto, ¿sí? En países y en ese contexto globalizado, por ejemplo, un operador logístico portuario puede llegar a tener un sueldo más alto que un ingeniero, ¿sí? ¿Y qué sucede? O sea, lo vemos claramente hoy. Puede que de pronto a usted no le vaya muy bien leyendo historia, no le vaya muy bien con ciertos asuntos de química o de física, pero usted es muy bueno analizando gráficas, usted es muy bueno analizando imágenes y usted tiene bases sólidas en matemáticas, ¿sí? Entonces, es una persona que se puede desempeñar muy bien en programación, ¿sí? Y de hecho, en Colombia hay jóvenes que no han pisado el corredor de una universidad, que han aprendido a programar desde chicos y pues existe la posibilidad de trabajar para empresas de desarrollo de software o cosas por el estilo fuera del país, ¿sí? Y sucede actualmente, ¿sí? Entonces lo contratan, le pagan a usted en dólares, le pagan a usted en euros, no ha pisado el corredor de una escuela y tiene suelos, hay algunos jóvenes, ¿sí? Jóvenes, menos algunos incluso menores de 20 años, la mayoría menores de 30 años, que optaron por ese camino, por prepararse en programación, tienen ingresos, algunos que superan los 40 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y resulta que ese estudiante o ese chico de alguna manera era marginado porque algunas cosas de química no le llamaban la atención, algunas cosas de historia o de lectura no le llamaban la atención, algunas cosas incluso desde la misma matemática no le llamaban la atención, pero otras sí, ¿sí? Otras sí. Ahora, mi invitación siempre es a que sean integrales, por más que sean, el ingeniero necesita saber cosas y el programador necesita saber cosas de política y de historia, ¿sí? Porque entonces ahí es cuando usted, si elige mal un gobernante, pues entonces la fuente de empleo no la va a tener en Colombia, la va a tener en Estados Unidos, ¿sí? O la va a tener en Europa. Pero en algún momento los europeos dicen, tenemos una fuga de capital acá, vamos a colocar restricciones, ¿sí? Para que ustedes puedan contratar personas fuera del país. Entonces ahí empezamos a tener problemas. Bueno, espero haya sido lo más claro posible. Es mucha información la que esconde esta tablita. Es mucha información la que esconde esta tablita. Y es para que tengamos claro que detrás de los números, detrás de los signos, detrás de los códigos, eh, hay muchas cosas que podemos y debemos descifrar. Me despido.